Esperemos se encuentren bien desde donde quiera que nos estén escuchando. Y como se refiere en el título, les vamos a dar la explicación sobre material de curación, es decir, curación de diferentes tipos de heridas. En cuanto al objetivo principal, es identificar los diferentes tipos de heridas de acuerdo a su clasificación, así como conocer su correcto manejo, según sea el caso, para brindar atención de calidad en la práctica clínica. Esto incluye entender los diferentes tipos de heridas, comprender los procesos de cicatrización de heridas, identificar aquellos factores que pueden afectar la curación, seleccionar y aplicar adecuadamente los materiales de curación apropiados y saber cuándo derivar a un especialista en caso de ser necesario. Algunos objetivos secundarios que se pueden incluir es conocer los principios básicos de la curación de heridas, incluidos los procesos fisiológicos involucrados en la cicatrización. También identificar y clasificar diferentes tipos de heridas según su origen, profundidad y características, así como familiarizarse con una amplia gama de materiales de curación, como vendajes, apósitos, antisépticos y saber cuándo y cómo usar cada uno. Ok, bueno, y a manera de introducción, tenemos que el proceso de sanación de una herida va a ser el fundamento primario dentro de la cirugía, pues cuando se realizan este tipo de intervenciones quirúrgicas, pues se espera una cicatriz sana después de cualquier tipo de intervención. Y pues bueno, también se menciona que aquí los tejidos vivos siempre van a estar expuestos a sufrir diversos tipos de lesiones. Es por eso que se estudia tanto la evolución natural y se señalan los mediadores tanto químicos como moleculares que van a intervenir en el proceso de curación de una herida. Para el cirujano, se menciona que la herida que atiende pues llega a sanar en un proceso que va a ser continuo y predecible, que va a finalizar cuando la lesión finalmente cicatriza, y pues esto significa que se restablece la integridad física del tejido. Tenemos dos tipos de visualizaciones en cuanto a la curación de las heridas. Aquí nos habla también sobre la investigación básica, pero pues desde esta perspectiva se señala el mismo proceso como una cascada armónica de hechos fisiológicos que a menudo son difíciles de relacionar entre sí, pero que culminan con la formación de un nuevo órgano o cicatriz, la cual va a evolucionar con el tiempo y pues hasta la actualidad continúa siendo objeto de estudio. Tenemos que estos mecanismos biológicos que van a hacer sanar las heridas van a ser los mismos que van a conducir a la curación de las lesiones de origen químico o biológico, pues en los diversos órganos y tejidos. Es aquí importante mencionar pues que el conocimiento del proceso es uno de los cimientos que van a establecer las bases para lo que hoy conocemos como medicina contemporánea. Y pues bueno, adentrándonos un poco dentro de la historia de estos antecedentes sobre la curación de las heridas, vamos a tener que los primeros antecedentes datan de aproximadamente 5000 años antes de Cristo, en donde los datos más antiguos del hombre estaban sobre el curso de las heridas, pues estaban establecidos en los papiros de Smith. Dentro de estos papiros, pues era donde se señalaban cómo se trataban las principales heridas, fracturas y luxaciones mediante la aplicación de compuestos de origen animal como la miel, tejidos de algodón también, y pues es aquí donde se describen los diferentes tipos de suturas de las heridas. Y pues sin saberlo, pues estaban aplicando una curación no adherente, antibacteriana, osmótico-enzimática y pues absorbente de exudado. Y pues bueno, sabemos que existen dogmas, ideas fatalistas e incluso rituales con respecto al material a utilizar y su forma de aplicación. También sabemos que los impresionismos y la transmisión de la experiencia personal autodidacta no basada en la evidencia pues era fundamental o pues se estableció dentro de esta época. O también pues simplemente una curación universal que servía como para curar cualquier tipo de herida. En el año de 1585, el cirujano francés padre de la cirugía Ambroise Paré escribe dentro del tratado La Apología y el Tratado la siguiente frase:
yo trato las heridas, Dios las sana. Con esta frase produjo dos grandes cambios en cuanto al concepto de curación, en donde se resalta que estas curaciones van a ser propias de la actividad de los cirujanos, y también dogmatizó el hecho de que no está en las manos del médico curar, sino más bien está en lo que es la intervención divina. En la década de los 90, en lo que respecta a la formación de los posgrados de cirugía, pues enseñaba como materia el manejo de heridas, en donde se transmitía la utilidad y las bondades de la preparación de las mismas mediante los cambios de pH y la osmolaridad. Lo que hoy se sabe es una aberración, pues no solo destruyen las bacterias y permiten la supervivencia de hongos, sino que también perpetúa toda la primera fase de la cadena de la cicatrización, y pues esto favorece al retardo de este proceso, produciendo también lo que son cicatrices de muy mala calidad. Y bueno, ya para el año 1962, George T. Winter determinó que las heridas en húmedo curaban mejor que aquellas que estaban expuestas al aire o al medio ambiente. Aquí la humedad estaba mantenida, ocluyendo y manteniendo los propios fluidos de la herida in situ o en el sitio, impidiendo la deshidratación y la desecación con una interfase entre la herida y el medio ambiente. Y pues bueno, la principal controversia de todo esto era dentro del ambiente médico, pues era la impresión de que la curación oclusiva iba a producir una infección debido a que ésta no se estaba drenando. Ya en años posteriores, se menciona que las curaciones oclusivas no producen esta infección, sino que disminuyen la incidencia cuando se comparan con tratamientos convencionales. El proceso natural de la cicatrización también pues, se va a ver favorecido por la colocación de estas curaciones oclusivas. Y en el año de 1990, Pirón demostró que la epidermización de las heridas ocluidas se completaba en un periodo de 5 días o menos que las de controles sin curaciones oclusivas, que estas demoraban más tiempo, que en un periodo de 7 hasta 12 días. En el año de 1994, la Saurus publicó las determinaciones tomadas por otros investigadores y clínicos, en donde estableció los conceptos clave para el manejo de heridas, dándonos los principales conceptos sobre esta, principalmente definiéndonos lo que es una herida, en donde menciona que una herida es toda disrupción de las estructuras anatómicas y funcionales normales de un tejido. Y va a haber heridas agudas y crónicas. Las agudas son aquellas que van a seguir un proceso de reparación que va a ser ordenado dentro de un tiempo adecuado y que se restaura totalmente la integridad anatómica y funcional. Una herida crónica no va a seguir este proceso de reparación ordenado, o sigue un proceso que no se restaura por completo la integridad tanto anatómica como funcional. Nos menciona otros conceptos que van a ser clave e importantes dentro de la curación de las heridas o dentro de este proceso. Como tal, vamos a tener un orden. El orden va a ser la secuencia de los eventos fisiológicos o biológicos que ocurren en la reparación de la disrupción de estos tejidos. Y bueno, también el tiempo, que va a ser como tal el elemento relativo y variable entre cada paciente y entre cada tipo de herida, pero en general se acepta como tiempo adecuado una herida que evoluciona hacia la curación en forma objetiva y pues sin importar los días o semanas que ésta se demore. Tenemos también la reparación de esta herida por medio de una cicatrización ideal. Esta cicatrización ideal va a ser aquella que le devuelve la integridad anatómica y funcional al tejido sin una cicatriz externa o es decir, que va a formar una cicatriz fetal que no se va a visualizar al 100%. También nos menciona el concepto de cicatrización aceptable, que es donde se le devuelve la integridad anatómica y funcional al tejido, pero también menciona la cicatrización mínima o inestable. Aquí se deja una cicatriz, devuelve la integridad anatómica, pero nos resulta con malos fines funcionales. La cicatrización ausente, esta es la más complicada, ya que no se restaura la integridad ni anatómica ni funcional del tejido.
Y bueno, ya a partir del año 2000 se comienza una tendencia mundial que va a estar destinada al conocimiento de la fisiopatología e inmunología involucradas en los procesos o en los eventos celulares y humorales del proceso de curación de las heridas. Y pues bueno, aquí surge el concepto de manejo avanzado de las heridas. También tenemos que existen algunos requisitos para definir lo que es una curación ideal, en donde existen algunos puntos, que en total son 7, en donde describen como tal los aspectos que debe tener este tipo de curación, en donde nos se menciona que se debe remover los exudados y los componentes tóxicos de la herida, así como mantener un alto nivel de humedad en la interfase herida-curación, y pues se debe permitir también el intercambio de gases, así como promover un aislamiento térmico y proteger una infección secundaria. Y también se debe permitir ser removida de forma atraumática, y pues bueno, esta curación debe ser accesible o económica. Cabe mencionar que ninguna curación pues engloba las 7 características como tal, por lo tanto deberán utilizarse en forma combinada. Esto encarece el proceso de curación, pero bueno, deben ser diferentes para cada herida y cada etapa de la evolución de este proceso. Es importante mencionar que deben conocerse los elementos que componen la herida o el proceso de curación, el tipo de herida del que estamos hablando, a los que pueden ser aplicadas y por cuánto tiempo pueden ser utilizadas. Esto implica entonces que el conocimiento debe ser avanzado, es decir, debe venir de aquel que indique, no quien deba aplicar la curación. Entonces, pues esta es una responsabilidad como médicos que debemos tener en cuenta. Continuando, tenemos lo que es la definición de lesión, la cual pues van a ser todos aquellos daños que van a sufrir los tejidos, esto a consecuencia de agresiones que pueden ser físicas, químicas o bien biológicas. Estas pues van a presentar alteraciones que llegan a ser más o menos profundas de la forma y función de los tejidos y órganos, y de igual manera van a variar según el tipo de agente agresor, la magnitud del daño y la naturaleza del tejido o bien los tejidos que van a resultar afectados. Continuando, tenemos que las heridas van a ser aquellas lesiones que son ocasionadas por un traumatismo mecánico, donde se va a observar lo que es la rotura o bien la interrupción de la continuidad de lo que son los tejidos blandos. De igual manera, pues va a ser cualquier daño que va a sufrir la piel, donde pues va a interrumpir su continuidad y causar lo que es la pérdida temporal de su función como barrera protectora. Por otro lado, tenemos que el tejido lesionado cuando es rígido o semirrígido y va a afectar entonces la continuidad, se le va a conocer como una fractura. Bueno, ahora vamos a continuar con la clasificación de las heridas. Y bueno, en este momento vamos a ver la clasificación de las heridas según su causa. Y bueno, es como el título lo dice, estas van a ser de acuerdo a la causa que las va a producir. Puede ser algún arma, algún objeto o incluso hasta mordeduras. Vamos a empezar con las heridas por instrumento punzocortante, las cuales van a ser causadas por algún objeto filoso o puntiagudo. También pues estas llegan a perforar la piel y más que nada van a afectar al tejido blando. Bueno, en cuanto a las heridas por contusión, pues estas van a ser causadas por algún objeto plano o de bordes redondos y va a golpear a los tejidos blandos. Y ya en cuanto a las heridas por proyectil o arma de fuego, pues bueno, estas van a tener distintas características. Entonces, pues bueno, van a ser propias de los proyectiles o incluso pues todas las armas. Continuando con las heridas por laceración, estas heridas van a ser producidas cuando los tejidos son arrancados. Estas pues bueno pueden variar en forma y tamaño y también pueden ser tanto superficiales como profundas. Aquí en este tipo de lesiones la piel se puede desgarrar, cortar o abrir. En cuanto a las heridas por mordedura, pues bueno, estas se van a diferenciar mucho por la especie animal por las cuales se produzcan. Entonces, pues bueno, van a tener distintas características. Aquí estas mordeduras pueden ser tanto de animales o incluso hasta de humanos. Vamos a continuar con la siguiente clasificación de heridas y esta va a ser la clasificación de heridas de acuerdo a su profundidad de los tejidos lesionados. Empezando con la excoriación, bueno, esta va a ser definida como una lesión superficial que va a afectar el epidermis y en general, pues bueno, se va a ir cicatrizando. En cuanto a la herida superficial, es aquella que va a involucrar a la piel, es decir, bueno, este es el tipo de heridas solo atraviesan la piel y bueno, pueden llegar al tejido adiposo o incluso hasta la aponeurosis.
En cuanto a las heridas profundas, vamos a tener la característica que, en este tipo de heridas se va a atravesar el tejido subcutáneo. Entonces, nos puede llegar a afectar hasta la aponeurosis, el músculo, puede lesionar los vasos, los nervios y los tendones. En cuanto a una herida penetrante, vamos a tener aquí la característica de que se van a lesionar los planos superficiales e incluso pueden llegar hasta el interior de las grandes cavidades, por ejemplo la boca, el ano, la vagina. Vamos a continuar con otro tipo de clasificación, el cual va a ser clasificar a las heridas según su estado bacteriológico, y aquí más que nada se van a clasificar de acuerdo a la probabilidad de infección. Vamos a tener primero a la herida limpia o también llamada herida de tipo 1. Aquí no debe de haber ninguna contaminación ni exógena ni endógena y tampoco debe existir alguna inflamación. Y en esta herida también nos tiene que cerrar sin algún problema. Continuando con la herida limpia contaminada o también llamada herida de tipo 2, vamos a ver aquí que el cirujano va a sospechar que pudo haber alguna contaminación bacteriana. Y este tipo de heridas tienen que ser entre 2 o 6 horas de evolución. Y también, tienen que tener una presencia mínima de un cuerpo extraño o también un machacamiento mínimo. También nos va a presentar una probabilidad de infección del 5 a 10%. Ahora continuando con la herida contaminada o también herida de tipo 3, aquí ya va a haber una contaminación evidente. También vamos a tener que es una herida con un tiempo de evolución de 6 a 8 horas. Y estas suelen ser accidentales y también son contaminadas con un material extraño. Vamos a tener una probabilidad de infección del 10 al 15% en este tipo de heridas. Por último vamos a ver a la herida sucia o infectada o también llamada herida de tipo 4. Aquí la principal característica es que ya debe de haber alguna inflamación, dolor o enrojecimiento. Usualmente estas heridas suelen ser que sean mal suturadas o incluso que sean ya mal manejadas. Y vamos a tener que estas heridas no cicatrizan bien y por lo tanto crecen organismos. Aquí va a haber una probabilidad de infección mayor al 25%. Lineamientos generales del manejo de heridas. Un lineamiento es un conjunto de principios, directrices o pautas que se establecen para orientar y estandarizar la manera en que se deben manejar las heridas. Es decir, proporcionan una estructura básica y coherente para abordarlas. Encontraremos en total 19. El primero será determinar cuándo una herida tiene posibilidad de evolucionar al cierre, por primera intención o cuando se debe de esperar su evolución abierta. Determinar si es limpia contaminada o contaminada. 2. Para un cierre primario debe de estar clasificada como limpia. La cuenta bacteriana debe de ser menor de 1 por 10 a las 5 bacterias sobre gramo de tejido, es decir, libre de tejido desvitilizado y de cuerpos extraños. 3. Herida limpia contaminada. Es candidata a un cierre primario al aplicar una técnica quirúrgica óptima, profilaxis y drenaje preventivo. 5. Las suturas de sostén se colocan en las fascias aponeuróticas y en la dermis, porque son los tejidos que resisten más la tensión intrínseca. 6. Los hilos de sutura fabricados con hebras trenzadas tienen más posibilidad de albergar bacterias en su trama, y los mecanismos de defensa no pueden alcanzar con eficacia el interior de ella. 5. Las suturas de sostén se colocan en las fascias aponeuróticas y en la dermis, porque son los tejidos que resisten más la tensión intrínseca. 6. Los hilos de sutura fabricados con hebras trenzadas tienen más posibilidad de albergar bacterias en su trama, y los mecanismos de defensa no pueden alcanzar con eficacia el interior de ella. En el punto número 9, los planos anatómicos se deben aproximar a sus homólogos en la reconstrucción. Y 10. En niños se usan suturas subdérmicas finas absorbibles, ya que no necesitan retirarse los puntos. En cuanto al punto número 11, los bordes de la piel nunca deben ser invertidos, evertidos o superpuestos. Para el 12, al usar puntos de sutura erróneos para tensar,
provocan y destruyen el grosor de la dermis. Por lo tanto, tienden a necrosarse y generan marcas permanentes. Pero como los puntos subcuticulares se aproximan a la piel sin dejar marcas permanentes. Número 13. Disminuyen las probabilidades de infección si se logra hemostasia efectiva y si se elimina el tejido necrótico. En el punto número 14, las incisiones hechas con instrumentos cortantes de acero cicatrizan o tienden a cicatrizar mejor que las hechas con electrocauterio, criobisturí o láser. En el punto número 15 encontramos los agentes antisépticos. Son útiles para limpiar la piel intacta, pero utilizados en el interior de las heridas tienden a inhibir la proliferación celular. 16. No se debe de recomendar el uso excesivo de las llamadas curaciones oclusivas. La herida limpia y suturada deben estar abierta las primeras 48 horas. Después se forma un sello de epitelio y la herida se cubre con gasas solo por seguridad. De acuerdo a esta diapositiva y al número 17, encontramos que las heridas abiertas y contaminadas de menor extensión cierran por granulación o segunda intención, para la cual cubre con gasas, apósitos estériles que cambia de forma regular y lavados con soluciones isotónicas estériles, pero se retiran parte de la matriz de la herida, desprenden las células epiteliales que no se encuentran fijas. Se retarda la cicatrización y estimula las terminaciones nerviosas, provocando así el dolor. Se crearon 3 principales alternativas. En la primera, encontramos materiales de curación oclusiva o semioclusiva, impregnadas con compuestos antibacterianos, destinados a cubrir por más tiempo. En el segundo, en las películas de poliuretano y de copoliéster, hidrocoloides, hidrogeles, espumas hidrofílicas, esponjas impregnadas con compuestos antibacterianos y polvos o pastas absorbentes. C. Brindan comodidad y mejor apariencia. En el número 18 encontramos que en heridas abiertas de mayor extensión, para que lleguen a contraerse, se deben cubrir con injertos libres de piel o se llena con colgajos cutáneos de regiones adyacentes. Finalmente, en el punto 19, encontramos que cuando la contaminación bacteriana es elevada, se refiere a optar por el cierre retardado. Tenemos que, según Schwartz, una herida crónica abierta va a ser aquella que no prosiga a través del proceso ordenado que produce la integridad anatómica y funcional satisfactoria, o que continúa por el proceso de reparación sin producir resultados anatómicos y funcionales adecuados. Tenemos que usualmente estas van a ser mayor a 3 meses y también se pueden contribuir o realizar por otros factores que van a la perpetuación de la cronicidad de las heridas, así como lo son los traumatismos repetidos, la perfusión o la oxigenación deficiente o una inflamación excesiva, así como el fracaso de la síntesis normal de los factores de crecimiento. Un ejemplo clásico de estas vamos a tener a las úlceras cutáneas, que van a estar en tejidos blandos traumatizados o con alteración vascular. Tenemos que toda herida que no cicatriza durante un periodo prolongado es propensa a la transformación maligna, así como la presencia de bordes de la herida volteados va a constituir la diferencia clínica entre las heridas malignas y las que no lo van a hacer, además de que va a ser necesaria una biopsia para descartar carcinomas espinocelulares y vasocelulares. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de nosotros? Va a ser identificar la causa subyacente que va a bloquear el mecanismo a partir de la observación y de la experiencia para poder actuar en el tratamiento. Ya que empezamos a hablar de tratamiento, es importante hablar de la debridación de este tipo de heridas. Se sabe que originalmente consistía en la abertura de una herida para su limpieza y drenaje y era de carácter únicamente quirúrgico. Ahora tenemos que se va a auxiliar de otro tipo de tratamientos, como lo puede ser el tratamiento local con colágenas,
con autolíticas y en algunos casos, como las infecciones por estafilococos, se va a auxiliar de larvas. ¿Cuál va a ser el reto aquí? El reto es conocer hasta dónde se encuentra lo que es el tejido sano. Sabemos que en la actualidad esta maniobra va a remover el tejido desvitalizado y va a ser la terapia estándar para el manejo de úlceras o lesiones crónicas. Principalmente las vemos en los pacientes diabéticos. La evidencia de que la limpieza quirúrgica y la derivación producen mejores resultados, así como los anestésicos locales con lidocaína y prilocaína, van a permitir hacer la limpieza quirúrgica o mecánica con el mínimo dolor y a su vez cubrir la lesión con una curación oclusiva que en un ambiente húmedo permite en teoría la mejor migración del epitelio. Estos van a ser tratamientos que nos van a ayudar a la mejor cicatrización de este tipo de heridas o al mejor manejo. Hay métodos de debridación disponibles, lo que va a ser la debridación quirúrgica y la debridación autolítica. La debridación quirúrgica se va a realizar en un entorno quirúrgico, como lo dice su nombre, por un cirujano para eliminar el tejido necrótico o infectado. Y la debridación autolítica va a implicar el uso de productos que van a ayudar al cuerpo a eliminar el tejido muerto de manera natural, como lo van a hacer los apósitos hidrocoloides o de hidrogel. También vamos a tener lo que va a ser la debridación enzimática y debridación mecánica. La debridación enzimática se va a utilizar enzimas específicas para disolver y eliminar el tejido necrótico de la úlcera. Y en la debridación mecánica, por su parte, se va a realizar mediante métodos físicos, como lo va a ser el lavado con solución salina y el desbridamiento con tijeras o curetas o la irrigación de alta presión. Esta va a ser un poco más difícil, ya que al tener la debridación con tijeras va a entrar la parte de que nosotros tenemos que identificar específicamente cuál va a ser el tejido desvitalizado. Ahora vamos a hablar de lo que es la cobertura de la herida crónica. Tradicionalmente las heridas se van a cubrir con un material de curación que lo vamos a conocer como apósito, el cual va a consistir en varias capas de gas estéril que se van a sujetar con bandas adhesivas o con vendaje de algodón. Esto va a depender de las dimensiones de la lesión y el cambio de curación, que se va a hacer varias veces al día con el fin de remover los detritos, y de esta manera vamos a favorecer lo que es la cicatrización. Esto es para buscar evitar el contacto con el ambiente, protegerla del ingreso de nuevas poblaciones bacterianas y posteriormente pues que no mejoremos en este aspecto. Vamos a encontrar diferentes productos disponibles en el mercado utilizados como apósitos. Vamos a tener lo que son los no adherentes, que son impregnados con parafina, petrolatos, gel hidrosoluble y se va a poder poner un apósito secundario encima. También vamos a encontrar lo que son los oclusivos y semioclusivos, que no van a permitir el ingreso de líquidos ni de gérmenes, pero son permeables al agua, al vapor y al oxígeno. También vamos a encontrar los hidrofílicos, que van a permitir el paso de agua y solutos, y los hidrofóbicos, que van a estar totalmente impermeables. Los hidrocoloides e hidrogeles, que van a ser los absorbentes de los fluidos orgánicos y al mismo tiempo son oclusivos, útiles en el tratamiento de las quemaduras. Los derivados de algas, que van a ser gel de polímeros absorbentes. Los medicados, que van a ser los óxidos de zinc, la plata coloidal, la neomicina y la bacitracina. Y por último lo que son los apósitos biológicos, que van a ser los queratinocitos autólogos o los fibroblastos neonatales cultivados, pues estos súper menos comunes los vamos a encontrar. Continuando con respecto al material de curación, primero pues vamos a mencionar que la curación va a ser el conjunto de actos realizados con el objetivo de obtener lo que es la cicatrización de una herida a base de lo que es la limpieza, la desinfección y la protección, aquí pues respetando lo que son las reglas de la higiene.
Materiales a utilizar en este proceso tenemos lo que son las compresas estériles, los guantes estériles que son de un solo uso, bolsa para desechos, gasas. Podemos también utilizar el cloruro de sodio al 0.9% o bien el agua estéril. Y de acuerdo a la herida también se puede hacer uso de lo que son los antisépticos, como es la solución jabonosa de povidona yodada al 7.5% o bien solución acuosa de povidona yodada al 10%. También tenemos lo que son gasa para parafina y analgésicos. Con respecto a los materiales a utilizar en este proceso, tenemos lo que son las compresas estériles, los guantes estériles que son de un solo uso, bolsa para desechos, gasas. Podemos también utilizar el cloruro de sodio al 0.9% o bien el agua estéril. Y de acuerdo a la herida también se puede hacer uso de lo que son los antisépticos, como es la solución jabonosa de povidona yodada al 7.5% o bien solución acuosa de povidona yodada al 10%. También tenemos lo que son gasa para parafina y analgésicos. Entre las soluciones igual a utilizarse tenemos al jabón líquido, la solución antiséptica, algunos medicamentos que sean prescritos y también podemos utilizar lo que es solución para irrigación. Con respecto a las generalidades en cuanto a la curación de heridas, tenemos que se puede administrar un analgésico antes de la curación si se prevé que esta va a ser dolorosa y se tiene que esperar el tiempo necesario para que el medicamento haga efecto. De igual manera tenemos que se debe de colocar al paciente lo más cómodamente posible y preservar así su intimidad durante la curación. Se le debe de explicar al paciente el proceso que se le va a realizar y se va a procurar de que éste coopere. Se debe de cambiar obligatoriamente de instrumental en cada nuevo paciente y en el mismo paciente se debe de utilizar el mismo antiséptico en todas las curaciones para evitar las interacciones de los medicamentos. Con respecto al examen de la herida, tenemos de que en caso que sean abiertas o bien que haya una pérdida del tejido cutáneo o en el caso de una úlcera, el color de esta nos va a indicar cómo es de que va evolucionando la cicatrización. En el caso de que si es de color negro, esto nos va a indicar que es un tejido necrótico. Cuando es color amarillo o verdoso va a ser un tejido infectado o bien de que va a haber la presencia de pus. Cuando es rojo nos va a indicar lo que es granulación y esto nos va a dar una señal de que es una buena cicatrización a menos de que se presente una hipertrofia. Por el contrario, si hay presencia de bordes rojos, nos va a indicar una inflamación que puede llegar a terminar en lo que es una infección. Si es de color rosado, vamos a tener que va a ser la epidermización, es decir, la fase última de lo que es la cicatrización y esto va a empezar en lo que son los bordes de la herida. Y en el caso de las heridas suturadas, cuando hay signos localizados de supuración y de dolor, se debe de proceder a lo que es la sustracción de los puntos para evitar la propagación de la infección. Debemos de tener en cuenta si hay bordes indurados rojos y dolorosos, si hay secreción de pus entre los puntos, ya sea de manera espontánea o bien al realizar una presión en una y otra parte de la herida, o bien si hay crepitación subcutánea en el entorno de la herida. Y pues cuando una herida ya está infectada puede justificar el uso de lo que es la antibioterapia por vía general por lo menos 1 hora antes de empezar el lavado. Bueno, ya que realizamos un examen de la herida, ahora sí vamos a continuar con las técnicas para ver cómo se va a realizar pues la curación. Vamos a tener de manera muy general, sea en cualquier tipo de herida, un lavado de manos y si no se puede realizar un lavado de manos, pues una desinfección con una solución hidroalcohólica. Ya que lo hayamos realizado, también es necesario que revisemos que el material que vayamos a utilizar para la curación se encuentre estéril. Esto va a ser muy importante ya que pues la curación lo que buscamos es eliminar todo tipo de microorganismos, reducir esta carga patógena para que pues nuestra herida logre cicatrizar. Entonces va a ser muy importante esta parte. Vamos a ver aquí en la diapositiva que nos dice que podemos tomar una de las pinzas estériles sin tocar nada con los dedos. Luego vamos a tomar una segunda pinza ayudándonos de la primera y después tomaremos una compresa con una de las pinzas y haremos un tipo tapón doblándola en 4 partes. Sin embargo, no siempre en todas las curaciones se va a poder realizar esto, pero lo que sí va a ser necesario es que tengamos una higiene de manos, checar que nuestro material esté estéril
y ahora sí proceder a un enguantado para que pues todo lo que estemos manipulando tengamos la certeza que está estéril y que no vayamos a contaminar nuestra curación o nuestra herida, que es donde vamos a realizar la curación. Ahora vamos a continuar con la técnica de heridas limpias, suturadas o abiertas con tejido de granulación. Para ello vamos a limpiar esta herida con cloruro de sodio al 0.9% o con agua estéril, siempre empezando por la parte más limpia hacia la más sucia. Esto para eliminar residuos orgánicos. Esto también lo podemos ver con los principios de asepsia y antisepsia, los cuales nos dicen que para limpiar heridas así contaminadas es del centro a la periferia, de la cabeza a los pies, de lo distal a lo proximal, de arriba a abajo, del centro hacia afuera y de lo más limpio a lo más sucio. Y ahora, cada que nosotros manipulemos o pasemos la gasa o el material que estemos ocupando para limpiar por la herida, cada vez que lo pasemos vamos a tratar de limpiar el lado de la gasa, es decir, no puedo pasar pues 2 veces la misma parte de la gasa, porque lo que voy a hacer es que no voy a limpiar, no voy a desinfectar, sino solamente voy a estar ahí arrastrando los microorganismos. Ahora, después de esto vamos a secar taponando con una gasa estéril y recubrir con gasas estériles una herida suturada y con una gasa las heridas abiertas, haciendo que sobresalgan algunos centímetros de la herida. Y después de esto puedes sujetar los apósitos con algún vendaje, justamente para asegurarnos que la herida no se va a contaminar de aquí a lo que se vuelve a realizar otra curación. Ya por último vamos a ver la técnica para heridas abiertas, necróticas o infectadas. En este caso nos menciona que hay que limpiarlas con povidona yodada, solución jabonosa 7.5%, un volumen de solución para 4 volúmenes de cloruro de sodio al 0.9% o de agua estéril. Aclarar abundantemente y secar taponando con una compresa estéril. En su defecto, la podemos limpiar con cloruro de sodio al 0.9 o con agua estéril y aplicar un antiséptico, es decir, una solución acuosa de povidona yodada al 10%. Después de esto, no es como reglamento o que tenga que ser así, pero se sugiere aplicar vaselina estéril y eliminar los tejidos necróticos en cada curación hasta que la herida quede totalmente limpia. Después de ello, tirar el material cortante y punzante en un contenedor específico y el resto de desechos en un recipiente previsto pues para tal efecto. Sumergir los instrumentos en un baño descontaminante lo más rápidamente posible. Lavarse de nuevo las manos o desinfectarlas con una solución hidroalcohólica y el principio continúa siendo el mismo. Si a falta de instrumental se utilizan guantes estériles. Es decir que pues esto no nos va a exceptuar de que siempre tengamos un lavado de manos, una correcta desinfección, checar la esterilidad de nuestro equipo a utilizar en la curación. Entonces pues de manera general podemos ver estas técnicas y esto sería pues básicamente todo lo de nuestra exposición. Los compañeros agradecemos el tiempo que hayan tomado para poder ver este video, escucharlo, las diapositivas y esperamos que les sean de gran utilidad. Gracias.